tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Entre Poesías y Poetas en la radio por Radio Chiriquí 103.3. Mi nombre es Priscila Gómez y estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana para hablar de poesía en español de todos los tiempos, y no solamente de poesía, sino de todo aquello que está aconteciendo en el ámbito artístico y cultural aquí en nuestra provincia y alrededor del mundo. En controles, mi compañera Verónica Sánchez, les decimos buenos días. Y hoy, tal como lo habíamos anunciado, está con nosotros el señor Alcibiades Castillo. Buen día, señor Alcibiades, ¿cómo está usted? Buen día, felicidades, gracias por la invitación. Bueno, así es, ya lo habíamos anunciado, el señor Alcibiades es poeta, es aquí chiricano de nuestra región, y muy interesante porque él se ha dedicado al estudio gramatical, por decirlo de alguna manera, de la estructura de la poesía. Cuéntenos un poquito, don Alcibiades, ¿cómo empieza? Bueno, porque usted no empieza siendo poeta, cuéntenos un poquito su historia. Bueno, realmente yo cuando estaba en la escuela secundaria, a veces cuando tenía un tiempo libre me dedicaba a escribir algunas cosas, como casi todos los jóvenes de las diferentes épocas. Ya después, cuando terminé la educación, la escuela secundaria, y después fui a la universidad, entonces como inicié a trabajar, me fui desligando un poco de ese asunto, hasta que hace alrededor de 10 años, entonces retomé la pluma, como decimos, ¿verdad? Y comencé a escribir algunos temas conocidos que a veces veía o leía, ¿verdad? Y traté de, como quien dice uno, hacer algunos ejercicios imitatorios para ver qué tal salía de acuerdo, pero tenía un problema, no tenía el conocimiento para hacer las cosas correctamente. Pero antes de que me cuente eso, ¿usted a qué se dedicó? ¿Qué estudió? ¿Tiene algo que ver pues con las letras? Yo me gradué en el Félix Olivares en la escuela normal, significa que yo me gradué de maestro de educación primaria. Okay. Y comencé a dar clases apenas terminé de la escuela, pues apenas me gradué. Posteriormente, entonces, tuve la oportunidad que me trasladaron más cerca acá a la ciudad, y entonces me dediqué a estudiar en la universidad. Allí estudié en la Escuela de Ciencias y tuve la oportunidad de hacer una especialización en biología, que es realmente su profesión. Mi profesión académica. Es biólogo, científico. No tiene nada que ver con la literatura, nunca estudié literatura. Estamos iguales, yo tampoco he estudiado pues la literatura formalmente, sin embargo pues ese amor por los libros, por las letras, te lleva a ahondar un poco más, que este fue el caso suyo. Ahora, yo siempre digo que la poesía está en todos lados. Sí, la poesía está, no es que tengas que estudiar español o filosofía, no, o sea, eso no tiene nada que ver, porque la poesía está dentro de uno, es sentimiento. Sí, porque realmente cuando tú aplicas el conocimiento se refiere a la parte técnica, estructuralmente hablando, de algunos géneros poéticos que tienen estructuras específicas que te exigen que cuando la escribes o la creas, la redactas, como quieras, hay que cumplir con algunos parámetros para que sea correcta. Y eso justamente es lo que a mí más me llama la atención de don Alcibiades, porque usted se ha dedicado a estudiar cada una de estas estructuras para entonces poder usted escribir correctamente. Tengo entendido que tiene más de 1.200 poemas escritos. Sí, alrededor de como 1.500 aproximadamente. Es que la última vez que hablamos, que tuvimos la oportunidad de compartir, eran 1.200. Ahora ya ha aumentado a más o menos 1.500. Normalmente me hago 1 o 2 poemas diarios. ¿Y en qué se inspira? Usted se levanta y usted dice, bueno, hoy voy a escribir un soneto blanco de la naturaleza. O usted ve un pajarito pasar y usted entonces escribe del pajarito. No, eso es cuestión del momento. Estoy ando en la calle, veo algo que me llamó la atención. A veces
voy a una cafetería, me siento, algo me llama la atención, cargo mi teléfono, entonces utilizo mucho el teléfono por lo menos para algunas ideas generales. Después reviso, termino, escribo, hago las verificaciones para ver si está correcto o si tengo que cambiar algo en el léxico de la escritura y en fin, diferentes formas. Te escribes de tus experiencias, del mundo que te rodea, escribes al día, la naturaleza, a la noche. La temática es diferente, es cuestión de apreciación y depende de lo que a ti te guste. Y en ese orden de ideas, cuando usted, digamos, está en la cafetería, ve algo que le llama la atención, empieza a escribir, luego hace como que la revisión para que esté dentro de una estructura. ¿Así funciona? Sí. ¿Cómo usted dice, bueno, esta va a ser una décima o este va a ser un soneto? ¿Esa parte cómo pasa? No, lo que pasa es que la temática es diferente. Por ejemplo, a veces yo tengo la oportunidad, yo leo bastante y por ejemplo, en estos días hay un grupo en Venezuela que se llama Décimas entre Amigos. Y la directora o la administradora de ese grupo, ella también escribe. Entonces a veces se hacen dinámicas de escritura, por ejemplo, bueno, hoy vamos a escribir sobre tal tema, ¿verdad? Entonces yo veo si me interesa, lo tomo y si no me interesa lo dejo. Si me llama la atención me pongo a escribir. A veces algunas personas, normalmente la décima es una sola estrofa de 10 versos. Usualmente por ejemplo en el caso de la décima panameña, la mayor parte de la composición tiene 4 estrofas. Los panameños acá llamamos 4 pies, porque antes en vez de decir sílaba se llamaba pie. Entonces han quedado algunas cuestiones que se siguen manteniendo. O sea, la sílaba ma, o sea, estamos dividiéndolo por sílabas. Esa sílaba se llama pie. La sílaba es otra cosa. Ah, ok. Cuando usted escribe, explíquenos porque la verdad es que son miles de términos. Hay dos maneras, por ejemplo, en el caso de la poesía hay 2 maneras de escribir. Hay un texto que se llama el texto gramatical, ¿verdad? Que es como usualmente usted habla o escribe pero, por ejemplo, si usted quiere escribir un verso en decasílabo, ¿verdad? Que debe tener 11 sílabas métricas específicas. Si usted escribió y tiene más de 11 sílabas, entonces hay algunas formas de traer ese verso, si se puede, a 11 sílabas, para que quede siendo exactamente un verso en decasílabo. Entonces, ahí eso es un problema matemático, porque uno tiene que estar contando. Entran a formar parte de lo que se llama las licencias métricas, que se pueden aplicar a veces, otras veces no se pueden aplicar. La sinalefa, la dialefa, la sinérisis y la diéresis, que son las más importantes. Pero sin embargo, por ejemplo, usted no puede hacer una sinalefa entre las 2 sílabas últimas del verso, porque no aplica. Todo eso entonces son reglas que usted ha ido estudiando. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso de los sonetos hay una buena cantidad, se organizan dependiendo de dónde se coloca la sílaba tónica que se llama en el verso. Por ejemplo, si usted hace un 3, 6, 10, significa que usted puso la sílaba en la tercera sílaba, en la sexta sílaba y en la décima sílaba. La entonación. Y ese verso se llama verso melódico. Wow. Vamos a leer acá, don Alcibiades, que nos ha preparado algunos de sus poemas. Justamente aquí hay uno que es un soneto pareado. Explíquenos primero a qué se refiere el soneto pareado. El soneto pareado, ¿verdad? Son 14 versos, pero como dice su nombre, pareado, la rima va
entre dos versos. Cada dos versos tienen una rima. Ok, vamos a Diferente. leerlo. Vamos a leerlo. Este se llama Penitencia. Perdóname, Señor, aquí te ruego. Perdona mi pecado que reniego. Devuélveme la paz de mi conciencia y déjame pagar mi penitencia. Permíteme apagar candentemente el fuego que calcina mi pecho que doblego. Déjame por favor con tu elocuencia brillar iluminando con tu esencia. Gracias daré, Señor, por entenderme. Gracias daré, Señor, por defenderme de la carga febril de los pecados. Una oración por ti será fecunda, y en el amor fraterno que me inunda, puedo sentir que fuimos perdonados. Wow, de verdad que desde el punto de vista de interpretación de sentimiento, espectacular. Ahora bien, vamos a analizarlo. Aquí tenemos 4, lo que yo le llamo estrofas. ¿Estoy correcto? 4. O sea, esa es una forma sonética, es un soneto propiamente hablando. Los sonetos es un poema que está formado por 2 cuartetas, Ajá, que son 2 estrofas de 4 versos y 2 tercetos, que son 2 estrofas de 3 versos cada una. Y aquí lo veo. Tiene que ser en ese orden. Los 4 versos en las 2 primeras y los 3 versos en las 2 últimas. Hay una modalidad que se llama soneto contrario, que en vez de comenzar con los 4 cuartetos arriba, se comienza con los 2 tercetos arriba. Ajá. Y los cuartetos se ponen abajo. ¿Y no pueden ser 4-3, 4-3? No. No, no se puede. Ok. Interesante porque, o sea, yo me gusta. O sea que si usted quisiera poner un cuarteto y después un terceto y después otro cuarteto y después otro terceto. Uh-huh. No se puede, esa forma existe la de figura. distribución no se puede. Ok, interesante. Lo comento porque yo leo mucha poesía, pero en realidad no me pongo a ver estos detalles. Porque bueno, pues yo como intérprete pues me envuelve el sentimiento y los suspiros y Yeah. este tipo de cosas, pero es interesante analizar y saber, o sea, como usted dice, pues estudiar lo que ya, las reglas que ya están establecidas, para entonces uno pues poder, y también como intérprete, o sea, todas las comas, todos los guiones, o sea, por algo Sí, están la parte puestos ahí. gramatical. Exacto. Acá tenemos un soneto contreriano, melódico, puro. Cuéntenos, ¿eso qué Bueno, significa? el soneto contreriano se llama soneto contreriano porque es la creación de un poeta joven dominicano, amigo mío, dicho sea de paso. Es reciente entonces, Tiene 26 años. el chico, la forma. El poeta, sí, el creador del soneto contreriano. Él le puso contreriano porque el apellido de él es Contreras, se llama Miguel Contreras. Y entonces le puso ese nombre porque es una creación de él. Antes no existía esa forma poética, es una estructura poética relativamente pero entonces uno nueva. también puede crear su propia. Sí, usted puede crear Entonces yo puedo crear lo que estaba hablando anteriormente. Sí, usted puede crear su propia estructura siempre que no esté. Usted busca en los archivos de la literatura para ver si hay algo parecido a lo que usted quiere crear. Si no hay, usted lo crea y lo patenta como suyo. Wow. Y entonces un soneto contreriano, pues sabemos que es por el creador, apellido Contreras. Sí, entonces la diferencia que tiene es en la distribución de los versos. Normalmente los versos, antes de seguir, vamos a explicar algo. Mira, en el mundo de la literatura o de la poesía, los versos están divididos en 2 formas. O sea, son los versos de arte mayor y los versos de arte menor. Los versos de arte menor son hasta 8 sílabas. 3 sílabas, 4 sílabas, 5 sílabas, 6 sílabas, 7, 8. Uh-huh. Y del noveno en adelante, adelante son versos de arte mayor, que se van hasta
después de los alejandrinos, que son los versos que tienen 14 sílabas, comúnmente entonces los que siguen hasta 20 se llaman versos compuestos. Y tienen algunas formas de que, por ejemplo, 10-5 o 5-10 hacen 15, 8-8. Entonces esa división se llaman hemistiquios. Aunque realmente el hemistiquio se usa más que todo para el verso alejandrino, que tiene 2 hemistiquios de 7 sílabas cada uno. Tienen que ser exactos. El hemistiquio inicial y el hemistiquio final. Pero también se consideran hemistiquios los que tienen forma de 8-6, 5-8, 10-5, 5-10, depende cómo usted quiera conformarlo. Yo tengo una pregunta. Si usted está escribiendo y el sentido del poema no le permite encuadrarlo en ninguna de estas reglas, ¿qué pasa? Bueno, es que ese es realmente el problema de la poesía clásica. Es uno de los fenómenos literarios que requiere cierta capacidad para saber escandir el verso, medirlo, pues. Utiliza la figura de las licencias literarias para restar o sumarle un verso. Hay una forma que se llama apócope, que realmente es para quitarle una parte al verso, pero más se usa en las composiciones de corte popular, como la décima, que usted en vez de decir para, usted dice pa. Hay, por ejemplo, otra figura. También en el español antiguo hay una poesía de Becker que dice: cuando no sepa, a do camina. Me imagino que como se utilizaba antes, en vez de decir a dónde, se decía a do. Sí, son formas apócrifas. Pero acuérdense que en la antigüedad todavía el español no estaba tan desarrollado como ahora. Y venía con la influencia de otras corrientes, de otras voces, de la italiana o el latín, el griego, ¿verdad? Inclusive algunos poemas del siglo XV, por ejemplo, estaban escritos en otras lenguas diferentes. Igual ahora también se escriben en diferentes, depende del país donde se haga o se construya el poema, pero más que todo, en el caso de nuestro, de la poesía latinoamericana, priva más el español. Claro. Vamos a declamar el poema Éxtasis, que es un soneto contreriano, melódico puro. ¿Qué significa melódico puro? Hay 5 variantes. Los melódicos puros son los que llevan el acento exactamente todos los versos en la sílaba, en la 3, en la 6 y en la 10. Todos los versos deben llevar el acento en esa sílaba para que sea 3, puro. La 6 y la 10. 3, 6, 10. Porque hay el corto, hay el largo, hay otra forma que varía es la sílaba tónica. Esa es la diferencia. Vamos a declamarlo para que los oyentes estén pendientes de dónde está la acentuación. Dice: extasiado en la gloria del encanto, hoy promulgo los fuegos encendidos que crepitan furiosos en un manto y que ardiente socava mi quebranto. Extasiado en la gloria, mis sentidos se contrastan henchidos por el llanto, se complacen en modos concebidos que aniquilan dolores infringidos. Extasiado en la gloria, me aligero sin dejar que tus besos me devoren. Cantaré entre la pira sin que ignoren la verdad que profeso en mi asidero. Mantendré la visión de lo que quiero, implorando feliz que te valoren. Vamos a analizarlo. Soneto, porque son cuarteto, cuarteto, terceto, terceto. Esa Exactamente. es la estructura, dos, ¿cierto? Dos cuartetos y 2 tercetos.
Exacto, en esa forma. Ahora, ¿por qué es que es del señor Contreras esta formulación? Él creó la estructura poética. ¿Esta estructura de cuarteto? No, la forma, todos los sonetos tienen esa misma estructura. Okay. 4-4, 3 y 3. Con excepción de hay otros que usted escribe 3 de 4 y 2 de 2. Dos versos y hace los 14. Él lo que le cambió fue la distribución de la rima. Normalmente en los sonetos las rimas vienen uno con la rima, por ejemplo, A, B, B, A. Significa que el primer verso rima con el cuarto y el segundo rima con el tercero. Ahí la otra, que es A, B, A, B. Ahí riman los versos pares y los versos impares. Primero con tercero y segundo con cuarto. Entonces lo que le cambió fue la distribución de la rima. ¿Y en esta cuál es la rima? Si usted observa, A-B. Si usted observa aquí, por ejemplo, el primer verso termina en canto, el segundo en encendido y los dos últimos riman con el primero. Así que hay 3. A, B, A, A. Ajá, exactamente. Hay 3 iguales. Lo mismo en los otros segundos igual y acá en los terceros igual. Wow. Esa es una estructura nueva creada por él. Sí, porque aquí si lo analizamos, las palabras que riman son encanto, manto, quebranto. Exactamente. Y la que está afuera es el segundo verso que dice encendido. El segundo cuarteto, los que riman son sentidos, concebidos, infringidos. Exactamente. Qué interesante. La rima se cuenta cuando es consonante, en este caso, a partir de la última sílaba tónica. Todo lo demás tiene que ser exactamente igual para que sea rima consonante. Si no es así, entonces ya no es consonante. Wow. La verdad que eso es un mundo. O sea, yo que me gusta. Porque la rima hay rima consonante, como en el caso de la que tiene este poema, pero hay otra que se llama asonante. La rima asonante solamente se cuentan las vocales después de la última sílaba acentuada, independientemente de las otras. Si por ejemplo, si termina, usted dice piedra, usted cuenta la E y la A. Entonces, si usted busca otra palabra que termine en EA, es asonante, porque aunque no tenga la misma terminación de edra, porque si dice edra, entonces es consonante. Entonces la gente piensa que las rimas son por ejemplo, piedra y usted dice bella. Esas son rimas asonantes porque las dos tienen EA en su contenido. Rimas asonantes. Son rimas asonantes. De ahí la rima, lo que se llama el verso blanco, que ningún verso rima con ningún otro. Todos son diferentes. Y eso no es verso libre. No, eso no es verso libre. Porque sí tiene una estructura. Tiene una estructura específica. El verso libre no tiene cantidad de sílabas, no tiene métrica para contar si tiene 7, si tiene 6, si tiene versos de arte mayor. He visto poemas de verso libre que tienen un verso de una sola, por ejemplo, de una I, que es una acepción copulativa. Buena pregunta. ¿Cuánto tiempo usted tardó en entender, en estudiar todas estas figuras? Wow, todavía sigo estudiando, aprendiendo. Usted encuentra... ¿Y esto dónde se estudia? Porque hay libros específicos. ¿Usted busca por internet? Busco en la... Por ejemplo, hay diferentes... yo participo alrededor de 53 páginas literarias a nivel internacional, ¿verdad? En unas encuentro una forma, en otras encuentro otra, en otras encuentro otra. Y en los apuntes de literatura que hay en las diferentes bibliotecas que tienen que ver con lo que es la parte literaria de la poesía.
¿Y qué bibliotecas usted consulta? Tú puedes buscar en Google, por ejemplo, y ahí tú encuentras lo que tú quieres. Puedes poner, por ejemplo, si usted quiere saber, por ejemplo, qué significa Canto del Parnaso. El Canto del Parnaso es una estrofa creada por dos personas. No recuerdo ahorita exactamente los nombres porque imagínense aprenderse tantos nombres, pero la estructura sí me la acuerdo. Son 9 versos de arte menor de 8 sílabas, son octosílabos con excepción del número 2 que es de 6 sílabas, es un hexasílabo, de ahí todos son de 8. Esa es la estrofa Canto del Parnaso. Wow. Vamos a conversar, don Alcibiades, un poco sobre lo que usted nos ha venido diciendo, que usted participa en gran cantidad de grupos literarios de la región internacional. Y aquí usted nos había mandado pues algunos de los certificados, de los premios que ha obtenido. Y por lo menos este dice que es El Arte de la Pluma, Casa Poética Internacional Venezuela 2024. Y lo condecora como poema destacado gracias a la finura de su pluma. Y firma Claudia Laguzzi, directora general. Este es uno de los grupos en los que participa, también de Venezuela. Este es el mismo, El Arte de la Pluma, por las letras distinguidas, por compartir su buen trabajo en nuestro recinto poético. Todos estos son de El Arte. Sí, el Arte de la Pluma es una comunidad. Sí, es una casa poética en Venezuela. Ok, entonces, pues, ¿cómo es la dinámica? ¿Se reúnen cada cierto tiempo, virtualmente? Lo que pasa es que la administración de esta página, de la casa, El Arte de la Pluma, usted puede escribir libremente un poema diario, lo puede subir, más de uno no, porque entonces la regla dice que uno, para que la mayor parte de los lectores tengan oportunidad de leer y comentar y compartir y ver, ¿verdad? Y porque si fuera yo nada más el que escribo, pero hay un montón de otras personas que también escriben. Entonces, bueno, eso es importante, porque también hay que ver pues la expresión de otras personas, ¿no? Sí, entonces son páginas que lo invitan a usted a participar. Y así como está esa de esta otra se llama aquí dice Radio Piano Bar Lances Poéticos. Esas son dos, una es lance poético y la otra es Piano Bar. Son dos casas diferentes, pero son del mismo grupo. Ok, esta también es del Arte de la Pluma. El Arte de la Pluma. De verdad que pues hay mucha actividad poética. También somos compañeros en el grupo de grandes poetas iberoamericanos. Sí. Que ese pues es creado en Argentina. No, es la Asociación de Poetas Latinoamericanos, es creado en Argentina. Ese es de puros escritores de América Latina. Por eso es el grupo latinoamericano. Utopía Poética Universal es otro grupo en México que yo soy representante para aquí, para Panamá, de la filial panameña. Okay. Usted es como el coordinador. Sí, exactamente. Igual que el Instituto Cultural Iberoamericano de España, que tiene sede en Madrid, yo también soy representante aquí a nivel local. Y entonces, ¿cómo, si la gente que nos está escuchando le interesa participar en estos grupos, le interesa pues entender un poco más cómo es la dinámica para que puedan puede ingresar en la página de Facebook y entonces la única diferencia es que tendría que conocer las páginas, saber el nombre para ingresar al link de entrada o tener un amigo que lo invite, le dé el link. Yo, por ejemplo, en mi teléfono, entonces, si usted quiere participar, yo le mando, usted me da su Messenger y yo a través de él yo le hago una invitación, entonces usted puede abrir. O si usted conoce la página, entonces usted ingresa, abre la página y entonces usted se une voluntariamente.
si les gusta. Pero los grupos son abiertos. Sí, los grupos son abiertos. Okay. Hay bastantes grupos que son privados. Si usted busca algunos grupos, le va a aparecer de que el contenido no está disponible en este momento, o el administrador no le permite ver porque usted no es parte del grupo. Cuando usted entra a los grupos, entonces también usted escoge quién usted quiere que vea su trabajo y quién no quiere que lo vea. Y me imagino que cada grupo también tiene su Sí, regla pero y su como dinámica. son cuestión literaria, entonces nosotros los hacemos abiertos. En algunos grupos también hay la modalidad de, por ejemplo, de lance poético, se crean temas. En el último, por ejemplo, el último se llama lance poético, ¿verdad? Que realmente es como un reto. Yo entro a la página y entonces yo decido, la administración me invita para que yo sea el coordinador de ese reto. Demora como alrededor de 10, 12 días. Y entonces yo escojo mi tema. En el último, por ejemplo, yo puse a hacer un soneto alejandrino, una lipografía. La lipografía significa que en ese trabajo, por ejemplo, en el caso mío último, yo puse que no debe existir ninguna A. Wow. Todo el poema no debe tener ninguna A en toda su estructura. Y así puede haber una E o una O, o las vocales, que es lo más difícil porque es lo que más se maneja en el vocabulario suyo. Es bien difícil. Bien difícil. Realmente es complicado. Don Alcibiades, vamos a pasar con nuestros anunciantes, que son las personas que hacen posible que Entre Poesías y Poetas lleguen más cerca de usted a través de Radio Chiriquí 103.3. Y al regresar vamos a seguir conversando sobre las diferentes figuras y estructuras poéticas. Así es, amigos, estamos de vuelta aquí en Entre Poesías y Poetas en la radio por Radio Chiriquí 103.3. Hoy conversando con el poeta Alcibiades Castillo, mejor conocido en el mundo artístico como Melcar, y vamos a conocer un poco sobre su biografía. Alcibiades Castillo C. nació en David, Chiriquí, Panamá, en agosto de 1948. Hizo estudios secundarios en la Escuela Normal del Colegio Félix Olivares Contreras, graduándose de docente de primaria. Posteriormente hizo estudios universitarios, graduándose de profesor de secundaria, de segunda enseñanza, con especialización en biología. Hizo carrera en el Meduca hasta su retiro por jubilación. Es artista plástico, miembro de la Pinoteca de Arte Contemporáneo de Chiriquí, cultor de arte abstracto con muestras nacionales e internacionales, participante en 2 bienales de acuarela en México. Otras muestras en Boom, Alemania, Israel, Italia, España, Chile, Perú y la República de Taiwán. Calígrafo profesional, diseñador gráfico, poeta y escritor autodidacta. Miembro de la antología poética panameña La Palabra Provocada, de la antología chilena Colibrí de Papel, dueño y administrador de la página en Facebook Poética Entre Versos y Flores. Representante para Panamá del Instituto Cultural Iberoamericano, con sede en Madrid, España. Representante de la Asociación de Escritores Latinoamericanos del Colectivo Cultural Internacional Utopía Poética Universal. Los poetas más grandes del mundo. Miembro activo de más de 50 grupos literarios a nivel internacional. Participa en publicaciones de las revistas Azar y Poesía y Métrica.com en España. Ganador de gran cantidad de premios y reconocimientos por sus creaciones poéticas en España, Venezuela, Perú, República Dominicana, Chile, entre otros. Gran cultor de la poesía clásica en sus diferentes géneros y manifestaciones. También escribe poemas en verso libre. Aficionado a la escritura de la 10ª espinela propia del vernáculo panameño y otras modalidades de la región latinoamericana. Tiene en su haber literario alrededor de 2.000 poemas, los cuales organiza para próximas ediciones. Actualmente vive y se dedica al arte poético y literario en esta ciudad de David. ¡Wow! De verdad que sin duda todo un haber artístico y cultural
pues dentro de su vida, todo lo que de lo que se ha dedicado. Me llama la atención, y eso es un poquito aparte saliendo del tema de la poesía, el hecho de calígrafo. Eso es algo que ya casi no se da. No, la caligrafía era un género de escritura, viene de los escribanos bien viejos de la antigüedad, ¿verdad? Que se hacían con las plumillas de mano. Ajá. Y se usaba para ciertos tipos de escrituras especiales. Como diploma. En el mundo moderno más próximo, ¿verdad? Se utilizaba usaban las escuelas, las universidades para el relleno de los diplomas que otorgaban a sus estudiantes. Yo he hecho caligrafía como por 40 años. Trabajé 22 años haciendo los diplomas de la UNACHI. Creo que mi haber de calígrafo he hecho alrededor como de 500,000 de diplomas en 40 años de trabajo. Diferentes clientes de todas las provincias de la República, por decirlo. A veces nada más me lo enviaban la lista por correo y yo le hice trabajo a gente que nunca le vi la cara. Me mandaban los listados de eso por transporte, a través de correo electrónico, hacía mi trabajo, porque también hacía la parte el diseño gráfico, de los soportes, los diplomas ahí mismo. Nada más me mandaban la lista y yo le devolvía para atrás todo su diploma terminado y eso. Así que, bueno, ahora ya han estado con la digitalización del mundo moderno, ya están eliminando la escritura caligráfica para los diplomas. Por ejemplo, estaba leyendo que la Universidad de Panamá, yo trabajé con la UNESI 22 años haciendo caligrafía de diploma. Ahora vi esta semana que la Universidad de Panamá, que tiene 4 calígrafos, va a cambiar su sistema también a hacerlo ya digitalizado. Y en diferentes partes del mundo, pero las grandes universidades del mundo, la Sorbona de París, Salamanca, que eso es arte, es artesanal. Lo hacen a mano, todavía siguen utilizando la caligrafía manual. Claro, es más exclusivo. Y es menos propicio para darse falsificaciones y algunos manejos irregulares de los diplomas. Yo tengo que decir que pues rescato de esta conversación y de todo lo que conozco de usted, que, o sea, hay una intención. O sea, cuando usted se propone a aprender algo, a practicar algo, es totalmente intencional, tiene el tiempo, la paciencia, la dedicación hasta que lo consigue. Mira, cuando yo me gradué en la escuela normal, hace mucho tiempo ya, ¿verdad? Todo ahora es diferente, pero siempre recuerdo que en aquella época, ya yo tengo cierta edad, ¿verdad? Estoy retirado de la vida pública. Mi primer salario fue $45 mensuales, 90 al mes, ¿no? Entonces, pero en aquella época el poder adquisitivo era diferente, pero en la medida que fue transcurriendo el tiempo, eso ya se hizo que no era viable para nada. Entonces aprendí lo que se llama el rótulo de calle. Era pintor de letreros y qué sé yo en la calle. Aprendí de mi propia cuenta, ¿verdad? Posterior a eso, cuando trabajaba en el Meduca, aprendí mecánica de equipos de oficina, que tuve un taller de mecánica por 8 años, ya me aburrí de eso, lo dejé. ¿Usted ha hecho de todo? Después de eso, comencé a interesarme por la parte de las computadoras y eso, pero como yo nunca estudié nada relativo a lo que es sistema, me animé y me compré una primera computadora
y comencé a aprender igual que he aprendido la poesía de mi propia cuenta, ¿verdad? Me ayudaba con amigos que se veían, le preguntaba esto, le preguntaba lo otro. E hice con el tiempo, fui representante de una compañía de los Estados Unidos de venta de equipos de cómputo, la Mac. Después de una comencé, después tuve 8 computadoras Mac. Tuve una oficina de diseño gráfico, aprendí a diseñar gráfico, publicidad, arte de calle, todas las diferentes líneas que había. Y tuve esa oficina por 17 años, hasta ahora alrededor de la pandemia, que ya cerré eso, porque también comenzaron a cambiar las cosas en el mundo de la publicidad y eso. Y entonces ya no me era rentable y lo dejé de mi propia cuenta. Ahora de pronto lo tengo como un hobby en la casa para hacer algunas otras cosas por ahí. ¿Y usted siente que hay alguna relación entre todas las actividades que usted ha realizado? No tiene nada que ver. Algunas son totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando fui mecánico no tiene nada que ver con el arte del diseño, o no tiene nada que ver con la pintura, o no tiene nada que ver con la poesía. Son actividades totalmente diferentes. No, me parece súper interesante. Vamos a leer acá un verso alejandrino que usted nos ha mencionado bastante, el término de verso alejandrino. Repítenos el significado para que los oyentes pues entiendan luego de leerlo. El verso alejandrino es una creación del poeta nicaragüense Rubén Darío. El grande, ¿verdad? Entonces, tiene 14 sílabas poéticas. Está dividida en 2 hemitiquios cada verso. Cada hemitiquio tiene 7 versos, o sea que son 7 y 7. Tiene una cesura en el medio de los dos. Y el primer hemitiquio no se puede empatar con el segundo, o sea, empatar en el sentido que no se puede hacer una sinalefa entre el verso final de el primer hemitiquio con el verso inicial del segundo hemitiquio. Tiene otra característica. Los versos, cuando terminan en palabra aguda, ejemplo, si es un endecasílabo, debe terminar en diezmo. Como es agudo, se le suma una. Si es grave, queda igual. Y si es, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre exactamente. Pero entonces se le elimina uno, ¿verdad? Igual que debe quedar con 11. En el caso de los alejandrinos, igual debe quedar con 7 el primer hemitiquio y 7 el segundo hemitiquio. Puede tener rimas internas. Todos los versos del primer hemitiquio van a terminar con, se le puede dar una rima y la rima final otra rima. O sea que pueden ser doble rima. Vamos a leer este que se llama No soy estrella, verso alejandrino. No soy estrella, viajo, no transito sus caminos. Iluminan noches en su etéreo universo. Solo complacido escudriño los destinos, sin ruego ni oferta. Solamente escribo un verso. Es la gloria sacra, divina su pura esencia, límpida o brumosa, invisibles sus senderos, claustro suspendido, estación en florescencia, ruta desnadada, antorcha de mis luceros. No soy estrella, brillo en mis tardes de esperanza, en la luz del verso, en la pluma del poeta. Escribo el amor a toda vuestra semblanza, y en mi nueva estrofa daré algo que prometa. Límpida y preciosa con fervor en la alborada, te espero vestida con flores y terciopelo, luciendo glamorosa, de esplendores ataviada, oh reina viviente, maravilla de mi cielo. Sí, porque te quiero es mucho, solo quererte. Plena y convencida sabrás que fresco y risueño,
Ornado mi vida luce este idilio tan fuerte, que vano es romperlo, siendo tu único dueño. No soy estrella, viajo, solo alumbro tu camino, sus oscuros vados, tu bella fronda dormida. Solo derramo luz en el tiempo peregrino, donde triste muere el amor junto a la vida. Así que este verso alejandrino, es un soneto alejandrino. un soneto alejandrino que es creación de Rubén Darío. No, el verso es la forma poética, pues. La forma poética alejandrina. Sí, es de Rubén Darío. ¿De dónde habrá salido el nombre alejandrino? No, antes se pensaba que el nombre de verso alejandrino era como una referencia a la ciudad de Alejandría, pero no fue una creación de Rubén Darío, el poeta el padre del modernismo poético. Sí, y referencia pues para nosotros acá en Panamá. Sí. Antes de terminar, yo tengo por aquí una décima, a ver qué se me hizo. Yo quiero confesarle que yo antes pensaba que la décima era panameña. Yo pensaba que eso era de los campesinos panameños y ya. O sea, es un género literario. Es un género, la décima es un género literario. La estructura actual de la décima, que se practica casi en todos los países latinoamericanos, en Panamá, en Cuba es punto cubano, en Venezuela le dicen galera, galerita, en Colombia le llaman trova. Acá también le dicen pues, el trova. Sí, es diferente nombre. En los países de América del Sur le llaman payas. Por eso allá no le dicen trovadores a los cantadores de décimas, le dicen payadores. O sea, cada quien tiene su regionalismo. Sí, son regionalismos, sí. Entonces, aquí hay uno que me llama la atención porque dice, cuando mis penas describo, es el título, y dice que es una décima espinela con pie forzado inicial y doble final. Sí, lo que pasa es que hay diferentes décimas que no tienen pie forzado. Cada décima, aunque en realidad la décima es una sola estrofa de 10 versos. Ajá. Se hacen combinadas para las cantaderas, qué sé yo, y normalmente aquí en Panamá tiene 4 pies o 4 estrofas. Uh-huh. En otros lugares tiene 6, depende. Entonces el pie forzado no es común para todas las décimas. Hay diferentes formas de construir eso. Simple, 4 estrofas simples. La que lleva pie forzado, por ejemplo, se puede poner solamente al final, o sea que son 4 estrofas y el 10º verso de cada estrofa debe ser el mismo verso en las 4. Otras veces se utiliza, ese es el pie forzado final. Otras veces se escribe un verso inicial para las 4 estrofas y otro final para las 4 estrofas. Ese es pie forzado inicial y final. Pero también hay la modalidad que se puede escribir uno inicial arriba y 2 final abajo. Ya serían 3 iguales en los 4. Ya, vamos a leer para que la gente pues entienda de qué estamos hablando. Dice, cuando mis penas describo. Cuando mis penas describo, no es que triste estoy penando. Es un tema que pensando en mi sapiencia concibo. Y en el modo que percibo esta décima elocuente, solo cito lo excelente para forjar un estilo de mucha fama y tranquilo que a mi vida represente. Cuando mis penas describo, tiendo a llorar de emoción y palpita el corazón ardoso en su motivo. Es por eso que transcribo mi rutina del presente y en la casta de mi gente hay razones con sigilio de mucha fama y tranquilo que a mi vida represente. Cuando mis penas describo, no me afligen los quebrantos, ni el fuego yo a los santos, ni mis lágrimas exhibo, galopando sin estribo, en el viento de repente me fusiono y ciertamente
Son mis prosas que ventilo de mucha fama y tranquilo, que a mi vida represente. Cuando mis penas describo, mi razón se descompone y solo el Señor dispone la sentencia que recibo. Y para cuando me inscribo en la lista prominente del cantar omnipotente, con la verdad yo me apilo de mucha fama y tranquilo, que a mi vida represente. A ver si entendí. El pie inicial está en los 4 versos. Estoy viendo la página acá. El pie forzado inicial sería cuando mis penas describo. Ajá. O sea, es la primera línea, Sí, de todas. En todos las 4 estrofas. De todas las estrofas. Y el final doble es el 9 verso 9 y 10. El último verso de cada estrofa es que a mi vida represente, que sería el 10. Pero el verso 9 de cada estrofa sí es distinto. Ah, no, ¿Sí? es cierto, sí. De mucha ¿No? fama y tranquilo, que a mi vida Porque represente. ese es doble Entonces, final. doble final. Pie forzado inicial y doble final. Wow, de verdad que, ya les digo, o sea, yo que me gusta la poesía y que he leído bastante poesía, pues no me he puesto a analizar todos estos puntos, todo el glosario que usted nos ha dado, y es algo súper interesante, y sinceramente me gustaría que hubiera más personas que estuvieran estudiando y analizando esto, pues porque la poesía está viva, porque la poesía está creciendo, y sí es interesante pues saber, tener referencias en personas como usted que son estudiosos de la poesía. Sí, aquí yo, por ejemplo, aquí hay una, no sé si tuve la oportunidad de verla, que es esta es una silva, es otro género. Este es un verso libre, yo los celestiales. Eso tiene la cantidad de versos que usted quiera ponerle. Literalmente. Igual libre. que la silva. La única diferencia es que la silva está compuesta por versos en decasílabo y versos heptasílabos, o sea que son 11 y 7. Y usted los acomoda como usted quiere, al criterio del poeta, pero tienen que llevar rima consonante. Bueno, si tienen su regla, y quiero que sepan pues que valoramos mucho el Original de trabajo Miguel Unamuno. de Unamuno. Valoramos mucho el trabajo de las personas que se dedican a estudiar y sacan un producto pues atendiendo a todas estas reglas, porque de verdad que es algo que se hace con amor, es algo que sale del corazón y se le aplaude. Entonces, Alcibiades, díganos dónde la gente puede contactarlos, si aquí hay algún oyente que pues ha quedado interesado en todo este tema, ¿cómo puede estar en contacto con Bueno, usted? me mandan mi teléfono 6626-0093. ¿No lo repite? 6626-0093. 93. Bueno, y O también mi correo electrónico que es melcar92@hotmail.com. melcar92@hotmail.com si usted quiere entrar en contacto con el maestro Alcibiades Castillo, que como ya han visto tiene gran experiencia en todo el término poético. Hemos llegado al final del programa, pareciera que no, porque la conversación se nos ha hecho corta, definitivamente que quedaron muchas figuras por explorar. Pero bueno, pues así el tiempo apremia. Muchísimas gracias por tomarse su espacio, por prepararse para venir acá a compartir con nosotros, con los oyentes de Radio Chiriquí, un poquito de su conocimiento en los términos poéticos, y de verdad felicidades por todo el trabajo que realiza. Bueno, de mi parte yo le agradezco, le doy las gracias por la oportunidad y estamos totalmente a la orden para cualquier consulta, lo que desee con mucho gusto. Muchísimas gracias, don Melcar. Bueno, hemos llegado al final de Entre Poesías y Poetas en la radio. Hoy estuvimos conversando con el poeta Alcibiades Castillo, más conocido como Melcar. Yo por mi parte les digo hasta mañana y sigan en sintonía de Radio Chiriquí 103.3.